Durante décadas, fui la esposa leal, la madre dedicada, la mujer que guardaba silencio por amor. Pero un día, una carta olvidada en el bolsillo de su pantalón cambió para siempre la imagen que yo tenía del hombre con quien compartí mi vida. No era otra mujer. Era otro hombre. Y no fue una traición cualquiera. Fue una vida entera escondida detrás de una sonrisa, de un «te amo» fingido, de una mentira cuidadosamente construida. Esta es mi historia. La historia de una abuela mexicana que descubrió que su matrimonio era apenas una fachada, y que el verdadero amor de su esposo, jamás fui yo, *. No sé en qué momento exacto mi vida empezó a convertirse en una mentira. Quizás fue en ese primer silencio extraño, esa mirada que duró un segundo más de lo normal, ese gesto ausente mientras hablábamos de cosas simples. Mi esposo, Ernesto, siempre fue un hombre reservado. Trabajador, sí. Respetuoso, también. Pero reservado. Nunca fue de muchas palabras, y yo, como buena esposa de otra época, nunca le exigí explicaciones. Me enseñaron a confiar, a no hacer preguntas, a servir. Y sonreír. Estuvimos casados más de 30 años. Criamos 2 hijos, construimos una casa con esfuerzo, celebramos aniversarios, navidades, nacimientos. Desde fuera, todo parecía normal. Yo era la señora Teresa, la que hacía el mejor mole del barrio, la que tenía un jardín lleno de rosas, la que nunca levantaba la voz. Ernesto, el contador serio, el hombre que nunca se metía en problemas. La gente nos veía como un matrimonio ejemplar. Pero nadie imaginaba lo que había detrás de esa fachada tranquila. Todo comenzó con una simple casualidad. Una mañana como cualquier otra, estaba lavando la ropa de Ernesto. Revisé sus bolsillos como siempre, buscando evitar que una moneda o un recibo me dañara la lavadora. Y ahí estaba. Un sobre pequeño, de papel grueso, con una letra que no reconocí. Pensé que era un papel de trabajo. Pero al abrirlo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Te extraño, amor. On guardo tu camisa con tu perfume. No tardes. El martes te espero. Como siempre, tu L. L, ¿quién era L? ¿Una mujer? ¿Una aventura? Mi corazón latía con fuerza. Sentí calor, sudor en las manos. Quise llorar, pero no pude. Me quedé ahí, frente al lavadero, con el papel en las manos y una náusea en el alma. Durante horas no hice nada. No cosign, no bari, no regimes plantas. Solo me senté en la silla de mimbre junto a la ventana, tratando de entender. Por la noche, fingí normalidad. Preparé la cena como siempre. Le serví su plato. Hablamos del clima, del recibo de la luz, de un nuevo programa en la televisión. Pero dentro de mí, todo estaba roto. Ya no podía mirarlo igual. Sus palabras me sonaban huecas, vacías. Lo observaba con otros ojos. ¿Dónde había estado el martes? ¿Quién era esa persona que le escribía con tanto amor? Durante los días siguientes, empecé a buscar respuestas sin que él lo notara. Le revisaba la ropa, los cajones, el celular cuando lo dejaba cargando en la sala. Me sentía sucia, como una espía en mi propia casa, pero necesitaba saber. Hasta que un día, encontré más fotos guardadas en una carpeta dentro del armario, escondidas entre sus suéteres viejos. En una de ellas, estaba Ernesto, abrazando a un hombre. No de forma casual. No como amigos. Un abrazo íntimo. Cálido. Con las frentes juntas. En otra, se besaban. Un beso tierno. Real. Verdadero. Me quedé sin aire. Sentí que iba a desmayarme. No era una mujer. Era un hombre. Ernesto tenía una relación con otro hombre. La verdad se me clavó como un puñal en el pecho. Sentí rabia, humillación, tristeza, confusión. Todo al mismo tiempo. ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué casarse conmigo? ¿Por qué fingir tanto tiempo? Esa noche no dormí. Lo vi llegar del trabajo como siempre. Me dio un beso en la frente, como si nada pasara. Se cambió de ropa, se sentó en su sillón, encendió la televisión. Y yo lo miraba como si fuera un extraño. Como si nunca lo hubiera conocido. Pensé en enfrentarlo, en gritarle, en mostrarle las fotos. Pero no lo hice. Me paralizó el miedo, la vergüenza. ¿Qué dirían mis hijos? ¿Los vecinos? Mi familia. Durante días caminé por la casa como un fantasma. No podía comer, no podía llorar. Solo pensaba. Repasaba cada recuerdo, cada viaje. Cada gesto. ¿Cuándo había comenzado esto? ¿Alguna vez me amó? ¿Fue todo mentira? Entonces comprendí algo más doloroso aún.
Ernesto no me traicionó con pasión. No fue una aventura de una noche. Era una vida paralela. Una segunda casa. Otro amor. Algo que tal vez ni él mismo pudo aceptar por años. Y yo, sin saberlo, fui parte de sua máscara. No sé cómo enfrentarlo. No sé qué palabras usar. No sé si quiero que me diga que lo siente, que fue un error, o si quiero oírlas todas para confirmar que nuestra vida fue apenas un teatro, pero sí sé que ya. No puedo callar, mi nombre es Teresa. Tengo 67 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que el hombre al que le entregué mi vida, amaba a otro hombre, asterisco. Después de aquella noche en que encontré la carta, algo cambió en mi forma de respirar. No dormí. No comí. No lloré. Era como si mi cuerpo supiera que no tenía derecho ni siquiera al consuelo del llanto. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando las paredes, los retratos, los muebles. Todo tenía su rastro. Todo. El lugar donde colgaba su abrigo. El sillón donde veía la televisión. La taza que usaba cada mañana. Y yo, que alguna vez fui el centro de su mundo, de pronto me sentía como una intrusa en mi propia vida, no quise contarle nada a nadie. And I am as he just. Ni a mis hermanas. Mucho menos a mis vecinas. ¿Cómo explicar algo así sin sentir que me estaba rompiendo en pedazos frente a los ojos de los demás? ¿Cómo poner en palabras la vergüenza, el desconcierto, la traición? Yo, que durante décadas había vivido pensando que lo conocía todo de él, de pronto me daba cuenta de que no sabía nada. Nada. El hombre que dormía a mi lado. Que me tocaba la espalda en las noches frías, que me decía, te amo, antes de salir al trabajo, había vivido una vida paralela. Una vida donde yo no existía. Una vida con otro hombre, y no era el hecho de que fuera otro hombre lo que más me dolía. Era la mentira. El silencio. La doble cara. Porque si él me hubiera mirado a los ojos y me hubiera dicho, ya no te amo, amo a alguien más, quizás me habría roto, sí, pero habría podido reconstruirme. Pero no. Él eligió ocultarlo. Vivir dos vidas. Hacerme creer que aún éramos nosotros. Me regalaba flores en nuestro aniversario mientras tal vez dormía con otro esa misma noche. Me decía, mi reina, mientras en sus mensajes ocultos lo llamaba, mi amor. Intenté convencerme de que tal vez lo malinterpreté todo. Que quizás era solo un amigo, una fantasía pasajera. Pero no. No después de leer todos esos correos. Esas fotos guardadas en un pendrive escondido dentro de un libro. Allí estaban, abrazados, besándose en un viaje que supuestamente había hecho conmigo años atrás. Cada sonrisa, cada caricia, cada palabra de amor, no eran para mí. No lo habían sido durante mucho tiempo, durante días no salí de casa. Ser las cortinas. Apagué el teléfono. No tenía fuerza ni para cocinarme. El silencio era tan denso que podía escucharlo respirar. A veces me sorprendía hablando sola, preguntándole al aire cosas que nunca serían respondidas. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Quién fue el primero? ¿Fui yo la que falló? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Un día, mientras revisaba papeles viejos buscando sentido a lo que estaba viviendo, encontré una carta que él me había escrito cuando cumplimos 25 años de casados. Decía que yo era su roca, su refugio, su todo. Y la leí como si me la hubiera escrito otra persona. Porque ese hombre ya no existía. O quizás nunca existió. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Que tal vez había amado una versión inventada. Que toda mi vida había sido una ilusión bien actuada, decidí salir. Necesitaba respirar aire distinto. Caminé hasta la plaza del barrio y me senté en una banca donde solíamos tomar nieve juntos los domingos. Allí me di cuenta de que el mundo seguía girando, aunque el mío se hubiera detenido. Los niños jugaban. Las parejas reían. Y yo era una anciana rota, mirando desde fuera como si ya no perteneciera a nada. Una vecina se acercó. Me preguntó si estaba bien. Le sonreí. Con esa sonrisa vacía que uno aprende a usar para que no sigan preguntando. Le dije que todo estaba bien. Que solo necesitaba un poco de sol. Pero por dentro era una tormenta. Porque ni siquiera tenía con quien compartir el dolor. Porque no podía decir, mi esposo me engañó con otra persona. Mucho menos podía decir, mi esposo me engañó con un hombre. La vergüenza era doble. El dolor, triple. No sabía qué me dolía más, si la traición, la mentira, o la imposibilidad de hablarlo sin ser señalada. Porque yo ya era mayor. Y las personas mayores, en este pueblo, no tienen derecho a dramas. Se espera que seamos fuertes, discretas.
Resigned as. Pero yo no podía más. Me estaba consumiendo, volví a casa y me senté frente al espejo. Me miré durante mucho tiempo. Vi mis arrugas, mis ojos apagados, mi pelo blanco. Vi a una mujer que había dado todo. Que había renunciado. A sueños, a oportunidades, a sí misma. Por una familia que ya no existía. Por un amor que nunca fue real. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No una lágrima tímida. No. Lloré como una niña. Grité. Me abracé a mí misma. Me pedí perdón, porque entendí que lo que más me dolía era haberme olvidado de mí. Haberme perdido. Haberme puesto siempre en último lugar. Yo no merecía eso. No merecía esa traición. No merecía esa soledad. Pero tampoco podía quedarme en ese lugar de víctima para siempre. Esa noche, tomé una decisión. Tal vez no podía cambiar el pasado. Pero sí podía decidir cómo vivir los días que me quedaban. Y aunque no sabía por dónde empezar, decidí que iba a intentar descubrir quién era yo, sin él. Nunca imaginé que el silencio pudiera gritar tanto. Después de descubrir la verdad con mis propios ojos, algo dentro de mí dejó de funcionar. No fue solo el dolor de una traición, fue la sensación de haber vivido engañada durante tantos años, como si cada gesto de amor, cada palabra, cada caricia compartida con el hombre que creía conocer, se hubiera borrado con una sola escena. Esa noche en que vi a Julián abrazando a otro hombre, tocándolo con ternura, con esa complicidad que jamás tuvo conmigo en los últimos años, fue como si mi alma se desprendiera del cuerpo. Regresé a casa como una zombi. Caminando lento. Sin pensar. Cerré la puerta, apagué la luz, y me senté en la oscuridad del comedor. Me quedé ahí por horas, sin llorar, sin hablar, sin moverme. Todo mi cuerpo temblaba, pero no por frío. Temblaba porque ya no sabía quién era yo, ni quién era él, ni qué vida era la que estábamos fingiendo. El reloj marcó las 3 de la madrugada y yo seguía ahí, con la mirada clavada en el vacío. En mi cabeza se repetían imágenes como un carrusel interminable. La forma en que él sonreía, cómo lo tomaba de la mano, cómo sus ojos brillaban al mirarlo. Esos mismos ojos que conmigo, en casa, solo mostraban distancia, cansancio, evasión. Al día siguiente, no pude levantarme. El cuerpo me pesaba. Me sentía como si cargara piedras en el alma. No tuve fuerza ni para preparar el desayuno. Solo me quedé en la cama, con las cobijas hasta el cuello, escuchando el silencio de la casa. Julián no regresó. Supuse que sabía que lo había visto. Tal vez ya no le importaba esconderlo. Tal vez le dio alivio que todo saliera a la luz. A mí, en cambio, me invadió una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Cómo pude no verlo antes? ¿Cómo pude permitir que mi vida se convirtiera en una mentira tan grande? Pasaron 3 días en los que no comí más que pan duro y café recalentado. Mis hijas me llamaban, pero no tenía ánimo de hablar. Les decía que estaba resfriada, que necesitaba descansar, que no se preocuparan. Mentores. No quería que me vieran así, derrotada, marchita, rota. Porque no solo me dolía la traición, me dolía el hecho de haberme perdido a mí misma. Durante años fui esposa, madre, ama de casa, y me olvidé de ser mujer. Me olvidé de mirarme, de preguntarme si era feliz, de escuchar mis propias necesidades. Empecé a recordar escenas antiguas. Momentos que en su tiempo me parecieron normales, pero que ahora cobraban otro significado. Aquellas veces que se ausentaba del trabajo por viajes de negocios que no se podían comprobar. Las noches en que volvía tarde, con un leve perfume extraño que yo atribuía al ambiente. Las veces que evitaba la intimidad con excusas torpes. Todo estaba ahí, frente a mis ojos, pero yo elegí no ver. Porque es más fácil creer que todo está bien que enfrentar el caos que se esconde detrás de una vida perfectamente armada. Un domingo por la tarde, decidí salir. Puse mi mejor blusa, la que guardaba para ocasiones especiales, y me peiné con cuidado. Quería sentir que aún existía. Que aún respiraba. Caminé hasta el parque del barrio. Me senté en una banca frente a la fuente y observé a la gente pasar. Parejas tomadas de la mano, niños jugando, ancianos conversando de política. Me sentí como una extraña entre ellos. Como si yo fuera de otra época, de otro mundo. Pero, por dentro una voz empezaba a susurrar. No has muerto. Todavía no. Todavía puedes sanar. Volví a casa antes del anochecer. Al abrir la puerta, el olor a soledad me golpeó de nuevo. Pero esa vez no me tumbó. En lugar de dejarme caer, fui a la cocina y cociné algo caliente.
Era la primera vez que me daba ese regalo en días. Mientras el arroz hervía, pensé en lo que vendría. Sabía que no podía seguir fingiendo. Que tarde o temprano tendría que hablar con mis hijas, enfrentar a Julián, buscar respuestas. Pero no quería hacerlo desde el dolor, sino desde la dignidad. Esa noche escribí en un cuaderno que tenía olvidado en la mesita. Escribí sin filtro, sin miedo. Confesé lo que sentía, lo que había visto, lo que había callado durante años. Cada palabra que dejaba en el papel me aligeraba. Era como si le hablara a una amiga invisible, una que no me juzgaba, que no me culpaba por haber confiado. Terminé la página diciendo, no sé si podré perdonarlo. Pero sí sé que tengo que perdonarme a mí misma primero. Durante los días siguientes, fui haciendo pequeños cambios. Abrí las ventanas. Dejé que el aire entrara. Tiré cosas viejas. Lavé las sábanas. Puse música. Canciones de mi juventud, esas que solía cantar mientras cocinaba o barría. Canciones que hablaban de libertad, de amor propio, de coraje. Me paré frente al espejo y me vi con nuevos ojos. No era la misma de antes, no. Tenía más arrugas, más cicatrices, pero también más fuerza. Una mañana, recibí un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí su letra de inmediato. Era de Julian. Me temblaron las manos al abrirlo. Era una carta breve. Decía que necesitaba tiempo. Que no quería hacerme más daño. Que lamentaba el dolor causado, pero que no podía seguir viviendo una mentira. Que no sabía cómo llegó hasta ese punto, pero que ya no podía negarse a sí mismo. No me pedía perdón. Solo explicaba su ausencia. Y me dejaba sola, otra vez. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el cajón y respiré hondo. No lloré. No grité. Solo sentí un silencio distinto. Un silencio que ya no dolía como antes. Era un silencio que hablaba de finales, pero también de comienzos. El día que decidí contarle la verdad a mis hijas fue uno de los más difíciles de mi vida. Había pasado semanas enteras pensando en cómo hacerlo, cómo poner en palabras algo tan doloroso sin quebrarme por dentro. No sabía si me iban a creer, si me iban a juzgar, o si se iban a poner de parte de su padre. Pero lo que más me dolía era imaginar la mirada de decepción en sus rostros. Ellas siempre vieron a Julián como un hombre ejemplar, un buen esposo, un padre presente. Cariñoso. Y ahora yo iba a arrancarles esa imagen con mis palabras. ¿Quién soy yo para hacerles eso?, me preguntaba. Pero también pensaba, ¿quién sería yo si callaba? Las cité un domingo al mediodía. Preparé un guisado sencillo, como en los viejos tiempos. Quería que el ambiente fuera cálido, familiar, aunque por dentro yo estuviera temblando como una joya. Me puse un vestido que me regaló mi hija mayor en Navidad. Me arreglé el cabello, me pinté un poco los labios. No era por vanidad, era por dignidad. Necesitaba sentirme fuerte. Necesitaba parecer fuerte, aunque por dentro tuviera el corazón hecho trizas. Cuando llegaron, me abrazaron como siempre. Traían risas, historias, anécdotas. Me miraban con cariño. Y yo sentía que estaba a punto de traicionar esa ternura. Pero no podía esperar más. Después de comer, mientras tomábamos café, respiré hondo y les dije que tenía algo importante que decirles. Se quedaron en silencio de inmediato, como si hubieran sentido que lo que venía no era cualquier cosa. Les conté todo. Desde las sospechas, las ausencias, hasta la noche en que lo vi con ese hombre. Cada palabra salía de mi boca con dificultad, como si me costara respirar. Sentía un nudo en la garganta, una presión en el pecho. Pero no lloré. No quería que me vieran como una víctima. Quería que entendieran, que me escucharan, que supieran la verdad. Al principio no dijeron nada. Me miraban con los ojos bien abiertos, sin parpadear. Como si el tiempo se hubiera detenido en esa pequeña sala. Luego mi hija menor fue la primera en hablar. Me tomó la mano, me miró a los ojos, y dijo, «Mamá, ¿estás segura de lo que viste?» Asentí sin poder hablar. Entonces ella comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que caían una tras otra. La mayor, en cambio, se quedó rígida. Como si algo dentro de ella se hubiera roto. Se levantó, caminó de un lado al otro de la sala, y dijo en voz baja, «No lo puedo creer, no las culpé. ¿Cómo podrían entender algo así de la noche a la mañana? ¿Cómo aceptar que su padre, el hombre que las acunó, que las cuidó, cuando estaban enfermas, que las llevaba al parque, estaba llevando una vida secreta con otro hombre?» Me quedé en silencio, esperando. Dejándoles su tiempo. Su espacio.
Porque así como yo necesitaba sanar, ellas también iban a necesitarlo. Pasaron unas semanas difíciles. Apenas me hablaba. No por enojo, sino por confusión. Necesitaban procesar todo. Un día, mi hija menor vino a verme. Me abrazó fuerte, como cuando era niña y tenía miedo por una pesadilla. Me dijo que me creía, que me amaba, que no importaba lo que Julián hubiera hecho, yo seguía siendo su madre, y eso no cambiaba. Lloramos juntas por horas. Fue como una pequeña luz en medio de tanta oscuridad, la mayor tardó más. Se encerró en sí misma. Decía que necesitaba entender, que necesitaba tiempo. Yo se lo di. No insistí. Pero por dentro me dolía no tenerla cerca. A las pocas semanas, me llamó por teléfono. Me pidió que nos viéramos. Cuando llegó, se quedó de pie en la puerta. Me miró largo rato. Y luego dijo, nunca te pregunté cómo te sientes tú. Solo pensé en mí. Per name, mama. Esa noche hablamos por horas. Por primera vez, no como madre e hija, sino como dos mujeres heridas por el mismo hombre. La noticia, sin embargo, no tardó en llegar a los oídos de otros. En los pueblos, las cosas se saben antes de que uno las diga. Las vecinas dejaron de saludarme con la misma alegría. Algunas murmuraban a mis espaldas. Otras me miraban con lástima, como si yo fuera una especie de tragedia viviente. Una señora incluso se atrevió a decirme, «Ay, doña Elena», y una que pensaba que su marido era tan decente. Me limité a sonreír y seguir caminando. No. Iba a darles el gusto de verme derrumbarme, pero había otras, mujeres más sabias, más sensibles, que se acercaban con respeto. Una de ellas, doña Carmelita, me dijo una frase que no olvido, nadie está exento de un dolor que no eligió. Pero usted eligió enfrentarlo. Y eso la hace más fuerte de lo que piensa. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Porque en medio de tanto juicio, de tanta mirada inquisitiva, necesitaba recordar que yo no era culpable de lo que Julián había hecho. Que mi dolor era válido. Que mi historia merecía ser contada. Comencé a escribir más seguido. Cada noche, antes de dormir, tomaba mi cuaderno y dejaba allí lo que sentía. A veces eran recuerdos, otras veces preguntas sin respuesta. Pero cada página me ayudaba a vaciar el alma. A limpiar el dolor. Incluso pensé en juntar todas esas páginas y convertirlas en un libro algún día. No para hacerme famosa, sino para que otras mujeres, como yo, supieran que no están solas. Que hay vida después del dolor. Que se puede volver a empezar, aunque una crea que ya no tiene fuerzas. Un día, sentada en la banca del parque donde solía ir a pensar, me di cuenta de que el sol seguía saliendo cada mañana. Que los pájaros cantaban, que los niños reían. Y que yo, a pesar de todo, seguía. Ahí. Seguía respirando. Seguía de pie, y entonces, por primera vez, me atreví a pensar en el futuro. No en uno perfecto, no en cuentos de hadas. Sino en uno real. En uno donde yo pudiera ser quien soy, sin esconderme, sin avergonzarme, sin callar. No sé en qué momento empecé a perderme. Tal vez fue poco a poco, como se va borrando una fotografía con el sol, sin que una lo note. Un día te despiertas y ya no reconoces tu propia voz. Tu reflejo en el espejo es el de una extraña. No. Por las arrugas, ni por el tiempo, sino porque la mujer que te mira desde ese vidrio ya no tiene luz en los ojos. Y eso fue lo que me pasó a mí. Me paré frente al espejo de mi cuarto, ese viejo espejo redondo con marco de madera que Julián colgó hace tantos años, y me vi, por primera vez en mucho tiempo, me vi de verdad. Y lo que encontré fue una mujer triste, desgastada por el silencio, consumida por las preguntas. Mis manos, antes firmes, temblaban un poco. Mi pelo, siempre recogido con cuidado, ahora caía sin forma sobre mis hombros. Why mis ojos, mis ojos. Ya no eran los mismos. Ya no brillaban de ilusión, ni siquiera de enojo. Estaban vacíos, como si hubieran llorado tanto que ya no les quedaban lágrimas. Me acerqué al espejo. Me miré más de cerca. ¿Dónde había quedado la mujer que fui? ¿La joven que soñaba con una familia, con un amor limpio y sincero? ¿La madre que luchaba por sus hijas, que cuidaba hasta el más mínimo detalle del hogar? ¿Dónde estaba esa fuerza? Y entonces, sin poder evitarlo, lloré. Pero no fue un llanto débil. Fue un desahogo. Lloré por mí. No por Julián. No por su traición. Lloré por los años perdidos, por haberme olvidado de mí, por haber dado tanto sin cuidar de mi alma. Me senté en la cama, temblando, y respiré hondo. Por primera vez me permití sentir todo lo que había estado guardando: rabia, tristeza,
frustración, decepción y un poco de alivio. Porque aunque dolía, había algo liberador en reconocer que ya no podía seguir igual. Que había tocado fondo. Y que desde allí, tal vez, solo quedaba subir. Ese mismo día, abrí el armario y saqué una caja que tenía guardada desde hace años. Era una caja donde guardaba cartas, fotos antiguas, recuerdos de una vida que ya no existía. Había notas de amor de Julián, dibujos de nuestras hijas, tarjetas de cumpleaños. Lo miré todo en silencio. No con odio, sino con una especie de ternura triste. Porque esa historia ya no era mía. O tal vez sí, pero de otro tiempo. Un tiempo que se había ido. Y entendí que aferrarme a esos objetos solo me hacía daño. Así que los volví a guardar, pero esta vez con un propósito claro. Cerraba un ciclo. Al día siguiente, decidí hacer algo que llevaba postergando por años. Fui al salón de belleza del barrio. La señora Letty, que me conoce desde hace décadas, me miró con sorpresa. ¿Un cambio?, me preguntó. Asentí con una sonrisa pequeña. Quiero verme diferente, le dije. Y mientras ella lavaba mi cabello con suavidad, sentí como si cada gota de agua se llevara un poco del peso que cargaba. Me cortó el cabello, me lo peinó distinto. Me miré al espejo al final, y por un momento, me pareció ver a esa mujer. Fuerte que alguna vez fui. No era joven. No era perfecta. Pero era yo. Y eso bastaba. Volví a casa caminando despacio, observando cada rincón del barrio como si fuera la primera vez. La panadería con su olor a bolillo recién hecho, los niños corriendo con mochilas, las vecinas barriendo la acera. Todo seguía igual, pero yo ya no. Esa tarde me senté a escribir otra vez. Pero ya no sobre Julián. Escribí sobre mí. Sobre lo que había aprendido. Sobre cómo una mujer puede romperse y aún así seguir de pie. Cómo puede amar y ser traicionada, pero no por eso dejar de ser digna. Esa noche me serví una taza de chocolate caliente, como hacía años no lo hacía. Me senté en la mecedora del patio y miré las estrellas. Me sentí sola, sí, pero también en paz. Porque por fin entendía que mi vida no dependía de nadie más. Que no necesitaba validación. De un esposo, ni de la sociedad, ni siquiera de mis hijas. Bastaba con que yo supiera quién era. ¿Y yo? Era una mujer que había amado con todo su corazón, que había sido herida, pero que estaba aprendiendo a sanar. Recibí una llamada de mi comadre Luz. Me dijo que se había enterado de todo. Que algunas vecinas hablaban mal, que murmuraban cosas feas. Pero que ella sabía que yo no era culpable de nada. No les hagas caso, Elena, me dijo con esa voz segura. La gente habla por hablar. Pero tú eres una mujer valiente. Esa palabra, valiente, se me quedó grabada. Nunca me había sentido así. Siempre me vi como alguien tranquila, callada, sumisa incluso. Pero valiente, jamás. Y sin embargo, había algo cierto en eso. Porque se necesita valor para enfrentar la verdad. Para no huir. Para mirar el dolor a los ojos y decir, aquí estoy, y no me voy a romper. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento fresco entraba y movía las cortinas con suavidad. Me acurruqué en mi cama, y por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Al día siguiente me desperté temprano. Hice café, puse música, y comencé a barrer la casa cantando bajito. No era alegría lo que sentía. Era algo más profundo. Era aceptación, y entendí que el espejo no me mostraba a una mujer rota. Me mostraba a una sobreviviente. No lo esperaba. Para ser sincera, después de tantas semanas sin saber nada de él, sin un mensaje, sin una explicación, sin siquiera el valor de mirar a nuestras hijas a los ojos, creí que Julián había desaparecido para siempre. Me había hecho a la idea de que su silencio era la respuesta definitiva, la última palabra que no se dice, pero que pesa como piedra en el pecho. Estaba aprendiendo a vivir con eso, a aceptar que mi historia con él se había terminado sin cierre, sin justicia, sin adiós. Pero entonces, una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el calor pegaba fuerte en el patio, escuché la reja chirriar. Me asomé por la ventana con desgano, sin sospechar nada, y ahí estaba él. De pie. En la entrada. Como si nada, mi cuerpo se tensó. Sentí una oleada de calor en el rostro. Una mezcla de rabia, nervios y algo que me avergüenza admitir, una punzada de dolor. Porque, por más que me haya traicionado, por más que mi dignidad haya sido arrastrada por el lodo, no podía borrar de un plumazo los años que compartimos. No podía fingir que no me importaba. Salí al patio con pasos lentos. Él bajó la mirada.
Ya no era el hombre seguro de siempre. Estaba delgado, despeinado, con la camisa arrugada y los ojos rojos. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz quebrada. Y por un segundo me sentí como en una de esas novelas baratas de la televisión. Pero esto no era ficción. Esto era mi vida. Y ya no era la misma mujer de antes. No sé si deberías, le respondí. Y me sorprendí de mí misma. De la firmeza en mi voz. De cómo lo miraba directo, sin miedo. Julián se quedó quieto. Luego asintió. Solo quiero hablar. Por última vez, si me dejas. Dude. No porque quisiera escucharlo, sino porque mi alma necesitaba entender. Así que lo dejé pasar. Se sentó en la misma silla donde solía leer el periódico todas las mañanas. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo, tan distinto. La distancia entre nosotros era un abismo. Un silencio pesado se instaló por unos segundos. Hasta que habló. No sé por dónde empezar, dijo. Pues empieza por la verdad, le respondí, y entonces, como quien se rinde ante una batalla que ya sabe perdida, Julián comenzó a contar. Habló de años de confusión, de miedo, de mentiras que se volvieron rutina. Me dijo que había conocido a ese hombre antes de casarse conmigo. Que pensó que era una fase. Que luchó contra lo que sentía porque lo veía como algo sucio, prohibido. Que creyó que, casándose, teniendo hijas, formando un hogar, eso desaparecería. Pero no fue así. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo, nunca quise hacerte daño. Pero me hice daño a mí también. Yo lo escuchaba en silencio. No porque no sintiera cosas, sino porque sentía demasiado. Todo se arremolinaba dentro. De mí, compasión, enojo, asombro, traición, me pidió perdón. Una y otra vez. Pero yo sabía que no se trataba solo de eso. Un perdón no cura el dolor de años engañada, de construir un hogar sobre un terreno falso. No era solo la mentira, era la vida compartida que ahora parecía una sombra. Él decía que no sabía cómo decírmelo, que no encontró nunca el momento. Y yo pensé en todas las veces que me abrazó sabiendo que no era yo a quien deseaba. En las veces que hicimos el amor mientras él pensaba en otra persona. En las sonrisas forzadas en las reuniones familiares, en los silencios cómplices. Todo cobraba otro sentido, le pregunté si lo amaba. Y me dijo que sí. Que estaba con él ahora. Que vivían juntos. Que me ocultaron porque no sabían cómo reaccionaría. Y en ese momento entendí que yo no era el centro de esta historia. Era solo un daño colateral. Julián se levantó, como si no supiera si quedarse o irse. No vine a pedirte nada, dijo. Solo quería que supieras la verdad. Y entonces. Me miró con un gesto que mezclaba culpa y alivio. Le respondí con algo que ni yo esperaba, gracias por decírmelo. Pero ya es tarde. Se fue sin abrazarme. Sin besarme. Sin promesas. Solo se fue. Y yo cerré la puerta con suavidad. Me recargué en la pared y dejé que las lágrimas cayeran. No eran de tristeza. Eran de cierre. Porque, por fin, tenía la verdad. Y aunque doliera, era mi llave para seguir. Ese día terminé de enterrar lo que quedaba de nosotros. No con odio, sino con una resignación madura. Porque entendí que a veces las personas aman como pueden, no como deberían. Y eso no las justifica. Pero las explica. Esa noche volví a mirarme al espejo. La mujer que me miraba ya no era una víctima. Era una mujer que había sobrevivido a la verdad. Que había sido capaz de mirar a los ojos a quien más la hirió. Y no quebrarse. Me abracé a mí misma. Me prometí cuidarme. Escucharme. Y sobre todo, no volver a callar. Porque mi historia, a pesar del dolor, seguía siendo mía, y apenas estaba comenzando una nueva etapa. Nunca creí que el infierno pudiera empezar con un simple susurro. Pero en un pueblo como el nuestro, donde las paredes tienen oídos y las bocas se mueven más rápido que el viento, bastó que una vecina escuchara algo de más para que mi vida se convirtiera en espectáculo. No habían pasado ni 3 días desde la visita de Julián cuando la señora Gertrudis, esa mujer que vive a una cuadra y se pasa la vida espiando por la cortina, se topó con una conversación entre él y uno de nuestros antiguos compadres. No sé cómo fue, si lo dijo él con descuido o si el otro sacó conclusiones por su cuenta, pero al día siguiente, cuando fui al mercado, ya todas las miradas se clavaban en mí como cuchillos, era como si yo fuera culpable de algo. Como si la vergüenza de lo que Julián había hecho también me salpicara a mí. Las mujeres que antes me saludaban con cariño ahora me evitaban. Algunas bajaban la voz cuando pasaba. Otras ni siquiera disimulaban. ¿Ya supiste lo de Julián? Dicen que tiene un amigo. Pobre Elena, qué vergüenza.
Y lo peor era que no lo decían con compasión, sino con ese veneno dulce del chisme que satisface la miseria ajena. Volví a casa con la canasta medio vacía. Ni siquiera recordaba que había ido a comprar. Lo único que quería era encerrarme. Y no ver a nadie, pero no era tan fácil. Mi teléfono empezó a sonar más seguido. Parientes lejanos que hacía años no llamaban, de pronto querían saber cómo estaba. Una de mis primas me dijo, casi sin respirar, es que no lo puedo creer, ¿cómo no te diste cuenta? Y ahí supe que la compasión que muchos mostraban era solo curiosidad disfrazada. Nadie quería consolarme. Querían detalles. Querían confirmar que lo que circulaba era cierto. Querían alimentarse de mi dolor. Me sentí expuesta, desnuda, ante un pueblo que había dejado de verme como mujer para convertirme en historia. En morbo, mi hija menor, Camila, fue la primera en decirme que debía irme un tiempo. Mamá, ven a vivir conmigo unos días. Acá en la ciudad nadie te conoce. Podés descansar, pensar. Pero no quería irme. ¿Por qué debía huir yo? ¿Por qué debía esconderme como si fuera yo quien había cometido un pecado? Así que me quedé. Aunque doliera. Aunque cada salida al supermercado fuera un calvario. Aunque sentía que ya no tenía lugar en el club de lectura ni en la misa de los domingos. Incluso en la iglesia, los murmullos me seguían como sombras. Una tarde, en la fila de la farmacia, escuché a dos señoras hablando de la esposa del degenerado. No sabían que yo estaba ahí. No sabían que la mujer que ellas llamaban la pobre cornuda era la misma que estaba 2 pasos detrás, con las manos apretadas y el corazón a punto de estallar. Sentí una rabia tan profunda que por un segundo pensé en gritar, en voltear y decirles todo. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo. O tal vez fue la dignidad que aún quedaba en mí. Salí de ahí con la cabeza alta. Y esa noche, escribí en mi diario algo que nunca olvidaré: no voy a permitir que me definan por lo que hizo otro. Yo soy Elena. Y nadie más. Fue entonces cuando decidí cambiar. Empecé a caminar por la mañana, a pasar más tiempo conmigo misma. Dejé de responder llamadas que solo traían pena. Empecé a bordar de nuevo, a cocinar solo para mí, a leer sin que nadie me interrumpiera. Volví a mirarme al espejo no buscando juventud, sino fuerza. La mujer que me devolvía la mirada estaba cansada, sí, marcada por los años y por las traiciones. Pero también estaba viva. Y tenía derecho a empezar de nuevo, aunque el pueblo entero la hubiera condenado, y entonces sucedió algo que no esperaba. Una vecina, doña Remedios, vino a tocar a mi puerta. Con una bolsa de pan y los ojos llorosos. Perdón por haberme dejado llevar por lo que decían. No tenía derecho. Esa visita, sencilla, sincera, fue como una caricia en el alma. Después de ella vinieron otras. Mujeres que, en silencio, me contaron sus propias heridas. Mi esposo me engañó por años, me dijo una. El mío tenía otra familia en otro estado, confesó otra. Y comprendí que no estaba sola. Que mi dolor, aunque único, era compartido por muchas. Que en este pueblo lleno de murmullos también había corazones rotos como el mío, así que decidí hacer algo con todo eso. Una tarde, invité a varias de ellas a tomar café. Y sin planearlo, entre lágrimas, risas amargas y galletas mal horneadas, comenzamos a compartir nuestras historias. Nos convertimos en una especie de refugio. Un grupo de mujeres mayores, cansadas de fingir, dispuestas a hablar con verdad. Nos llamamos las valientes. Porque eso éramos. Y porque ya era hora de que alguien nos escuchara, el rumor que se esparció había intentado destruirme. Pero yo lo transformé en fuerza. En sororidad. En voz. Porque aprendí que, a veces, el dolor compartido sana más rápido. Y que aunque la sociedad quiera hacernos sentir culpables por las decisiones de otros, siempre podemos volver a empezar. Con dignidad. Con orgullo. Con la frente en alto, y así fue como la abuela Elena volvió a caminar por su barrio, sin esconderse. No sé en qué momento exacto dejé de tener miedo a lo que dirían de mí. Quizás fue después de tantas noches llorando sola, en el silencio roto por el tic-tac del reloj colgado en la cocina. O tal vez fue cuando me miré en el espejo y ya. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, arrugada, sí, pero también vacía, rota por dentro. El escándalo en el pueblo había explotado como pólvora en una casa vieja. Mi historia, esa que durante tantos años mantuve bajo llave, se había escapado por entre los labios de quienes menos esperaba. Y aún así, no sentí vergüenza. Lo que sentí fue alivio. Como si, al fin, alguien hubiese abierto una ventana.
En una habitación que olía a encierro, no me importaba que supieran que Julián tenía una doble vida. No me dolía que me señalaran por haber sido la mujer engañada. Lo que más me pesaba era haberme callado durante tantos años. Me dolía haber vivido con la mentira sin siquiera darme el permiso de decirla en voz alta. Porque en mi época, querida, no se hablaba de esas cosas. Uno se tragaba el dolor como quien traga una piedra, sin masticar, sin entender, solo por costumbre, y entonces, algo dentro de mí se reveló. Una fuerza nueva, que no venía del rencor, sino del deseo de no morirme con todo eso adentro. Empecé a escribir mi historia en un cuaderno viejo. No para publicarla, ni para que otros la leyeran, sino para mí. Para ponerle nombre a cada herida. Para decirle a cada silencio que ya no tenía poder sobre mí. Al principio fue difícil. Me temblaban las manos. Lloraba con cada párrafo. Pero poco a poco las palabras salían como si siempre hubieran estado. Esperando ese momento, mis hijas comenzaron a notar el cambio. Ya no me veían arrastrándome por la casa como un alma en pena. Volvía a poner música bajita mientras cocinaba. Volvía a arreglar las macetas del patio. A tender la cama con esmero. No era que el dolor se hubiera ido, no. Pero ya no me gobernaba. Yo lo estaba enfrentando, lo estaba mirando de frente. Y eso, a mi edad, es una victoria. Un día, sin pensarlo mucho, tomé una decisión que me cambió la vida. Acepté una invitación para dar testimonio en un pequeño programa de radio local, donde las mujeres del pueblo hablaban de sus vidas. Era una especie de tertulia que se escuchaba entre vecinas, mientras preparaban el café de la tarde o bordaban en la sala. Me senté frente al micrófono, con las manos sudadas, la voz temblorosa, pero hablé. Conté mi historia con nombres cambiados, con respeto, pero con toda la verdad. Cuando terminé, no esperaba nada. Pero empezaron a llamar mujeres de todas partes. Una dijo, gracias por decir lo que yo no me atrevía. Otra, entre lágrimas, me confesó que llevaba años sospechando algo parecido y que mi testimonio le dio valor para preguntar. No estaba sola. Éramos muchas. Y eso, hija, eso me dio fuerzas que ni sabía que tenía. Desde entonces, me convertí en una especie de consejera silenciosa. Mujeres que apenas me conocían tocaban la puerta de mi casa para desahogarse. Yo las escuchaba. Las servía ante. No les decía qué hacer. Solo las miraba con compasión, como quien entiende sin juzgar. Porque yo sabía lo que era vivir con un secreto que quema. Yo sabía lo que era acostarse al lado de un hombre que ya no te mira, que está en otro mundo, en otro cuerpo, en otra verdad. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, sentí una paz que hacía años no sentía. El sol tibio, el aroma del jabón en la ropa limpia, el canto de los pájaros, todo parecía en su lugar. Y me dije, no necesito más. No necesito justicia divina. No necesito que Julián venga a pedirme perdón. Yo ya había empezado a perdonarme. Por haber callado, por haber soportado, por haberme perdido, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, abrí la ventana de mi cuarto y dejé que el aire frío me acariciara el rostro. Me senté en la cama, con mi cuaderno en las piernas, y escribí solo una frase, ya no me escondo más. No sé si fue una declaración o una despedida. Pero sentí que con esas palabras algo se cerraba. Una etapa. Un ciclo. Y aunque dolía, también liberaba. Cuando desperté aquella mañana, el aire parecía más espeso. No sé si era el clima o la carga emocional que llevaba encima, pero todo me costaba más. Levantarme, respirar, pensar, simplemente estar viva. Los días habían pasado lentos. Como si cada segundo se estirara con la intención de torturarme. Ya no era solo la traición, era el eco constante de tantas mentiras acumuladas que ahora me envolvían como una telaraña. No sabía por dónde empezar a salir. Las vecinas seguían tocando la puerta, dejando comida, flores, palabras que se perdían entre mi sordera emocional. No las abría. No tenía ganas de fingir que estaba bien. ¿Qué sentido tenía hablar? ¿Si cada frase iba a acabar en llanto? Me dolía la garganta de tanto callar, pero me dolía más lo que saldría si decidía abrir la boca. Una tarde, entre las páginas arrugadas de un viejo álbum de fotos, encontré una carta. No estaba dirigida a mí. Era para él. Para mi esposo. Estaba firmada por ese nombre que me martillaba el pecho desde que lo escuché por primera vez, Carlos. La letra era elegante, ordenada, pero no había nada frío en sus palabras. Todo lo contrario. Eran palabras cargadas de deseo, de ternura, de recuerdos compartidos que yo nunca conocí. Habían ido juntos al mar.
Habían pasado noches abrazados bajo el mismo techo que yo consideraba sagrado. Habían hablado de tener una vida. Una vida sin mí. Leí la carta tantas veces que la tinta empezó a manchar mis dedos. Y mientras lo hacía, no solo lloraba por lo que decía, sino por lo que no decía. En ningún momento hablaba de mí. Como si yo no existiera. Como si fuera un estorbo, un obstáculo en medio de esa historia que ellos construyeron a espaldas mías. Sentí que mi propia vida había sido una nota al pie en el gran relato secreto de mi esposo. Esa noche, me senté en la mecedora del cuarto que una vez compartimos. Cerré los ojos y lo imaginé allí, a mi lado, con esa sonrisa que usaba cuando quería evitar una pelea. Me imaginé preguntándole, ¿por qué? Pero en mi imaginación, tampoco me respondía. Solo bajaba la cabeza. Como lo hizo tantas veces cuando no tuvo el valor de mirarme a los ojos, decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Las calles del barrio eran las mismas, pero yo ya no era la misma. Cada paso me pesaba, pero no podía detenerme. Como si mi cuerpo buscara, sin saberlo, una respuesta que mi mente no podía formular. Fue entonces cuando pasé frente a una cafetería y lo vi. Sentado solo, con la mirada perdida, estaba Carlos. Aquel hombre por el cual mi esposo había puesto en juego toda nuestra historia. No sé qué me impulsó a entrar. Quizá la rabia. Quizá la necesidad de mirarlo de frente. Quería saber qué tenía él que yo no. Quería gritarle. Pero cuando estuve frente a su mesa, algo dentro de mí se quebró. Carlos me miró, y no hubo desafío en su rostro. Solo tristeza. Una tristeza tan profunda que por un momento creí que el dolor no era solo mío, Magdalena. Dijo, como si hubiera estado esperándome toda su vida. No sabes cuánto lo siento, no supe qué responder. Me quedé ahí, parada, como una sombra. Y él, con los ojos vidriosos, comenzó a hablar. Me contó cosas que mi esposo nunca tuvo. El valor de decirme. Me habló de años de miedo, de culpas, de idas y vueltas. Me habló de cómo se conocieron, de cómo intentaron dejar de verse, de cómo él mismo le pidió que fuera honesto conmigo, y cómo mi esposo nunca pudo. Él te amaba, pero no sabía cómo vivir siendo quien realmente era, susurró Carlos. Y eso lo destruyó. Salí de allí tambaleando. Las palabras me golpeaban desde dentro. ¿Mi esposo me amaba? ¿Era eso posible? Después de todo lo que hizo, volví a casa y me encerré en el baño. Me miré en el espejo y vi a una mujer distinta. Una mujer rota, sí, pero también una mujer viva. Por primera vez, entendí que su traición no era un castigo hacia mí. Era una guerra interna que él nunca supo ganar. Esa noche, escribí en mi diario, no todo se trata de mí. A veces, las batallas que otros pierden también nos alcanzan. Pero no son nuestras. Y no debemos cargarlas para siempre. La vida con él había terminado. Pero mi vida, no. Aún me quedaba camino. Aún me quedaban palabras por decir. Aún me quedaba valor por recuperar, y aunque el dolor no se fue, ya no me aplastaba. Ahora. Lo miraba de frente. Lo abrazaba. Y lo soltaba, porque entendí que el perdón no es un regalo para quien nos hirió. Es un alivio para quien decide seguir adelante. Después de todo lo vivido, después de tantas lágrimas, silencios y verdades dolorosas, pensé que ya no quedaba nada por decir. Pero la vida, esa misma que me desarmó en 1000 pedazos, aún tenía algo reservado para mí. Porque el dolor no se archiva como un recuerdo viejo. El dolor se transforma. Y en mi caso, se transformó en una voz. Una voz que hoy, por fin, se atreve a contar lo que tanto tiempo calló. Un mes después de haber confrontado a Luis frente a su verdad, esa verdad que él mismo me negó durante años y que me arrojó a la cara como quien lanza una piedra esperando no mirar atrás, me di cuenta de que no podía seguir viviendo entre los restos de lo que un día fui. La casa se había vuelto más fría, aunque él ya no estaba. No era su ausencia lo que la enfriaba, sino mi propia sombra arrastrando culpa, tristeza y miedo por los pasillos. Decidí levantarme una mañana y empezar a escribir. No cartas, no reproches. Comencé a escribir mi historia. No para publicarla. No para que otros sintieran lástima, sino para que yo pudiera leerla y no olvidarme de todo lo que había sobrevivido. Porque sobreviví. Aunque me costó. Aunque hubo noches en las que no quería seguir respirando. Aunque hubo días en los que el espejo me devolvía el rostro de una desconocida. Mi hija menor me visitó en una de esas tardes en las que el sol se cuela por las cortinas sin pedir permiso. Me trajo un ramo de flores que compró en el mercado y una sonrisa nerviosa. Me abrazó sin decir nada, como si supiera que las palabras ya no alcanzaban. Y en ese abrazo entendí que no estaba sola.
Que, aunque no pudieran comprender todo lo que había pasado, mis hijos seguían siendo míos. Que su amor no dependía de mi silencio ni de mi sufrimiento. Luis nunca volvió a buscarme. Y, si soy honesta, me duele y me alivia al mismo tiempo. Porque parte de mí deseaba una disculpa, una explicación. Pero otra parte, la más cansada, solo quería paz. Y esa paz comenzó a llegar cuando dejé de preguntarme qué hice mal. Cuando dejé de mirar hacia atrás esperando entender cada detalle. Algunas respuestas no vienen para aliviar. Vienen para arrasar. Y hay verdades que es mejor dejar que duerman en el fondo del alma. Empecé a hacer pequeñas cosas. Cosas que antes ni siquiera notaba. Caminatas al atardecer. Té caliente. Con pan dulce. Llamadas largas con viejas amigas que creía perdidas. Una tarde me atreví a ir al centro comunitario. Me senté en un banco y escuché a otras mujeres contar sus historias. Algunas peores, otras parecidas. Pero todas, reales. Dolorosas. Humanas. Y ahí comprendí que el dolor compartido duele menos. Que la vergüenza se disuelve cuando se dice en voz alta. Que somos muchas. Y que no estamos tan solas como creemos. Un domingo, en medio de un taller de escritura para mayores, leí uno de mis textos. Mis manos temblaban. La voz se me quebró. Pero no paré. Leí sobre el día que lo descubrí. Sobre la traición, sobre la rabia, sobre el silencio. Cuando terminé, una mujer se acercó y me dijo, gracias por poner en palabras lo que yo nunca pude decir. Y ahí supe que todo tenía sentido. Que mi historia, por más dolorosa que fuera, también podía ser un espejo para otras hoy. Ya no lloro todas las noches. A veces sí, pero no como antes. Hoy duermo con la ventana un poco abierta. Hoy dejo que el viento entre, que la vida entre. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo algo mejor, tengo mi dignidad. Y tengo la certeza de que sobreviví. A las mujeres que están leyendo esto, a las que han amado, sufrido, callado, les digo, no están solas. No permitan que la culpa les robe la voz. No crean que su historia termina con una traición. Ustedes aún tienen capítulos por escribir. A veces los finales no son felices. Pero pueden ser dignos. Pueden ser de verdad, y si alguna vez sienten que no pueden más, recuerden, yo también pensé que no podía. Y aquí estoy, contándoles todo. Sin adornos. Sin mentiras. Solo yo, Doña Magdalena. Mujer. Esposa. Madre. Traicionada. Pero de pie, no es el final de mi historia, es solo el comienzo, de mi verdad. Y si tú, querida amiga, alguna vez sentiste que nadie te escuchaba, que tu historia no valía, que eras invisible, quiero que sepas algo, tu dolor importa. Tu voz importa. Y tu verdad, aunque duela, es tuya y merece ser contada. Doña Magdalena nos mostró que no hay edad para abrir los ojos, para empezar de nuevo, para dejar de callar. Porque no importa cuánto te hayan mentido, ni cuánto tiempo hayas vivido en la sombra de otros, siempre es posible volver a mirarte al espejo y reconocerte. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite saber que no estás sola. Dale like, deja tu comentario y suscríbete para no perder las próximas verdades que nuestras abuelas tienen para revelar. Aquí, en Secretos de la Abuela, cada historia es un suspiro de valor, y cada abuela, una guerrera silenciosa. Que ya no quiere callar. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en la próxima confesión.